¿Qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre una temática notación algebraica. ¿Qué es la notación algebraica? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se utiliza la notación algebraica? La notación algebraica es la comprensión del lenguaje gramatical llevado al lenguaje simbólico. Nos permite resolver problemas. Consiste en que los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Las cantidades conocidas se expresan por las primeras letras del alfabeto A, B, C, D, punto suspensivo. Las cantidades desconocidas se representan por las últimas letras del alfabeto U, V, W, X, Y, Z. Los signos que se emplean pues en el álgebra son de tres clases: signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. Con este contexto ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a trabajar dentro de este ámbito que se llama notación algebraica, y progresivamente a lo largo de este video pues nos vamos a ir dando cuenta para qué sirve, dónde utilizamos esto, pero les anticipo pues que sirve para resolver problemas. Por eso es importante poder llevar la parte gramatical a la parte matemática cuando se presentan los problemas de matemáticas en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de un número cualquiera en matemáticas, pues generalmente decimos que es un número X, pero puede ser Y, puede ser Z, puede ser W. Pero generalmente me acostumbro a pensar que un número cualquiera es X. El doble de un número, si un número cualquiera es X, el doble de un número sería 2X. Un número cualquiera es X y el doble de un número sería 2X. El doble de ese número, 2X. El cuadrado de un número, ¿a qué es igual el cuadrado de un número? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Mire, el doble es el duplo, multiplicar por 2. El doble es multiplicar por 2. Y el cuadrado de un número significa que un número está elevado, tiene una potencia, está elevado al cuadrado. Entonces, si el número es X, déjame copiar aquí esta ecuación que me quedó por aquí. A ver, aquí está. Aquí está, que quiero representar esto como una potencia. Perfecto. A ver, un momento. ¿Qué sucedió aquí? Aquí voy a escribir el cuadrado de un número. Entonces voy a insertar una fórmula para colocar la potencia. Bien, estaría por aquí el cuadrado de este número. Este sería el número pues elevado a la potencia 2. Elevado a la potencia 2. Entonces por aquí lo voy a colocar. Ahí está. Entonces, si el número es X, el cuadrado de un número sería X al cuadrado. Sería X al cuadrado. Borro esta parte que no. Entonces, el cuadrado de un número, si el número es X, el cuadrado de ese número es X al cuadrado. La mitad de un número, ¿a qué es igual la mitad de un número? Si el número es X, si el número que yo me refiero es X, entonces la mitad de ese número sería X dividido para 2. ¿Y por qué para 2? Porque la mitad de un número se obtiene dividiendo para 2. Yo le digo, la mitad de 50 es 25. ¿Cómo obtuvo ese 25? Dividiendo el 50 para 2. La mitad de 10, ¿cuánto es la mitad de 10? Es 5. ¿Cómo lo obtuvo? Dividiendo para 2. Entonces, la mitad de un número, y como no sé cuál número, ese número sería, voy a colocar cuál sería ese número. Entonces sería, voy a insertar aquí, la mitad de un número sería el número que es X, como no conozco, y lo divido para 2. Esa es la mitad de un número cualquiera. La mitad de un número cualquiera es X sobre 2. Entonces voy a hacer aquí un repaso de lo que ya estoy indicando. Un número cualquiera X, el doble de un número sería 2X, el cuadrado de un número X al cuadrado, la mitad de un número sería X sobre 2, la suma de dos números, como no me indican cuáles son los números, no conozco los números, entonces la suma de dos números sería, un número sería X y el otro número sería Y, entonces la suma de dos números sería
X más Y. Entonces, da cuenta, cuando tenemos que trabajar con problemas de matemáticas, nos dicen el cuadrado de un número más el triple de otro número o la mitad de un número, si es una ecuación, si es un sistema de ecuaciones o cualquier problema que tengamos que resolver. Entonces, por eso es importante, ¿no? Un número cualquiera, X. El doble de un número significa multiplicarlo por 2. El cuadrado de un número es elevar a la potencia 2. La mitad de un número es dividir para 2. Siempre tengamos eso en cuenta, porque muchas veces suele confundirse el doble con el cuadrado y con la mitad, pero a veces hay más tendencia a equivocarse entre el cuadrado y el doble. Doble es multiplicar por 2 y cuadrado es elevar a la potencia. Veamos por aquí qué tenemos. Tenemos el triple de un número. Si yo no conozco de qué número se trata, pues ese número sería X. Y el triple de ese número sería 3 veces X o 3 por X, ¿cierto? Sería multiplicarlo por 3. Ahora bien, por acá tenemos el cubo de un número. ¿Qué será el cubo de un número? Significa que un número está elevado a la potencia 3. El cubo de un número significa que un número que yo no conozco, en este caso X, está elevado a la potencia 3. Recuerden que el cuadrado es el cuadrado de un número es elevar un número a la potencia 2. El cubo de un número es elevar a la potencia 3. Vemos por aquí qué es lo que está diciendo este otro argumento. La tercera parte de un número, es decir, tomar un número y dividirlo para 3. Como no sé cuál es ese número, lo que tengo que hacer es escribir un número cualquiera, generalmente es X, y lo divido para 3. Porque si hablamos, en cambio, por el contrario, hablamos de la mitad de un número, sería dividirlo para 2. Entonces, tengamos en cuenta esto, que a propósito he tomado estos ejemplos: triple de un número, multiplicarlo por 3. Cubo de un número elevado a la potencia 3. La tercera parte de un número, porque muchas veces puede confundirse entre el triple, el cubo y la tercera parte. Pero para esto es muy importante que nosotros analicemos, que nosotros razonemos al momento de que estamos frente a un problema que tenemos que resolver. Siempre es muy importante, como dijo Descartes: primero pienso, luego existo. Primero tengo que pensar cómo voy a solucionar el problema, las posibles estrategias que voy a aplicar para resolver el problema, y finalmente aplico pues un método para llegar a ese resultado que espero obviamente llegar. El cuádruplo de un número. ¿Qué significa el cuádruplo de un número? Significa 4 veces ese número. El cuádruplo significa 4 veces un número, y como no sé qué número es, sería X, y entonces 4 veces ese número. El cuádruplo sería 4X o cualquier letra. Generalmente pues yo utilizo la letra X por costumbre, pero un número cualquiera N, su cuádruplo sería 4N, o un número cualquiera Y, su cuádruplo sería 4Y. La cuarta parte de un número, mire, el cuádruplo de un número y la cuarta parte de un número, es decir, ese número dividido para 4. La cuarta parte de un número, es decir, un cuarto de ese número. Un cuarto de 100 significa 100 dividido en 4 partes, 25, ¿cierto? Entonces, como no conozco cuál es ese número, el número sería X. Y como se trata de la cuarta parte de un número, sería X sobre 4. Allí tenemos la cuarta parte de un número que yo no conozco, sería X sobre 4. Bien. Seguimos viendo que tenemos aquí. Esto es una temática muy importante, pero muy importante, que la tengamos muy en cuenta, porque esto nos permite resolver problemas. Esto nos permite establecer planteamientos al momento de que tengo un argumento que es un problema y debo resolverlo. Un número par. Ahora bien, un número par. No puedo decir que sería X. ¿Por qué razón? Porque si X puede tomar cualquier valor, puede ser el 1 y no es par. Puede ser el 2 y allí sí es par. Pero si X toma 3, sería impar. Y si X toma 4, sería otra vez par. Y si toma 5, sería impar. Entonces, la sola X no me garantiza de que ese número es par. Para que un número sea par, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por un número. Todos los números que se multiplican por 2 son pares. Todos los números, sean pares o impares, al multiplicarlos por 2 se convierten
efectivamente en números pares. Entonces, el 2 por esta X, que sea cual sea el valor, será y me dará la garantía de que esto es un número par. Ahora, imaginemos de que X toma 1, 2 por 1, 2. Y si X toma 2, 2 por 2, 4. Vean, 2, 4. Si X toma 3, sería 2 por 3, 6. ¿Se da cuenta? Se formó primero el 2, luego se formó el 4, luego se formó el 6. Si X toma 4, sería 8. Entonces, esto me da la garantía de que al estar multiplicado por 2, esto es un número par. Esto es un número par, porque la sola X no da garantía que sea un número par. La sola X es garantía que es un número cualquiera. Ahora bien, un número impar. Un número impar, cuando he estado explicando esta clase a mis estudiantes, muchas veces me han indicado que un número impar sería como X más 1. Pero analicemos, siempre es importante, podemos emitir argumentos, por supuesto, y valorarlos, analizarlos. Un número impar, si X toma un valor 1, 1 más 1 es 2 y 2 es par. Entonces no hay garantía. Si X toma 2, 2 más 1, 3, allí sí es impar. Y si X toma un valor 3, 3 más 1, 4 y 4 no es impar. Ahora bien, entonces no está bien escrito de esa manera. Entonces voy a borrarlo. Pero si un número par es 2X, si un número par es 2X, recuerden que a cualquier número par, si yo le sumo 1, a cualquier número par, si yo le sumo 1, se convierte en impar. Si usted al 4 le suma 1, es 5. Si al 8 le suma 1, es 9. Entonces, a este número par, 2X, sumándole 1, tengo la plena certeza de que es un número impar. Entonces, un número par, 2X. Un número impar, 2X más 1. Tres números sucesivos. ¿Cómo escribo tres números sucesivos? A ver, primero pienso. También es importante, una estrategia que también me permite resolver problemas es imaginar el problema, imaginar posibles causas. A ver, por este lado, ¿qué son tres números consecutivos? Por decir, el 2, el 3 y el 4. Pero aquí me está diciendo de manera general tres números sucesivos, tres números consecutivos. Entonces, ¿cómo puedo yo escribir tres números consecutivos? Si un número es X, si X, por decir, toma un valor 20, el siguiente valor, ¿cuál sería? 21, ¿cierto? Sería X más 1. El primer valor es X, distintamente que valor sea 100, el siguiente valor sería 101, y si X vale 100 más 1, tenemos la certeza que eso es 101. Si X toma un valor 30, el siguiente valor sería 31. Como X vale 30 más 1, eso es 31. Entonces, efectivamente, el primer número es X, el segundo número es X más 1, y el siguiente, porque me están pidiendo 3 sucesivos, sería X más 2. Y luego sería X más 3, X más 4, ¿cierto? Son números sucesivos, pero como yo no conozco, de manera general escribo que el primero es X, el segundo es X más 1 y el siguiente es X más 2. Ahora imaginen que, ¿qué números sucesivos? Ya indiqué, pues son números que continúan. Vamos a suponer que este es el número 90. X vale 90. El siguiente número sabemos que debe ser 91. Como X vale 90, 90 más 1, 91. Efectivamente. Como X vale 90, 90 más 2, 92. 90, 91, 92, pero no es 90, 91, 92. Es de manera general que estoy. Pero esta relación o esta comparación que estoy haciendo me funciona que yo establezca forma de resolver un problema. Muchas veces, cuando tengo un problema que está enunciado con expresiones gramaticales, una cuestión que funciona para poder resolverlos es tratar de imaginar cómo podría ser. Y de esta manera yo llego a establecer el problema. Por ejemplo, yo aquí pensé en tres números consecutivos. Me parece que fue 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 son números consecutivos, son números sucesivos. Si X vale, entonces yo digo, bueno, X vale 2. ¿Cómo logramos el 3? Con el 2 más 1, es decir, que a la X hay que sumarle 1. Entonces, ese razonamiento me permitió expresar que los tres números sucesivos son X, X más 1 y X más 2. Y el siguiente sería X más 3, X más 4, pero aquí solo me están pidiendo tres números sucesivos. Luego me están pidiendo acá tres números sucesivos pares. Ya tengo en cuenta en el caso anterior que son los números sucesivos, pero ¿qué serán tres números sucesivos pares? Entonces verá, con la misma estrategia yo voy a pensar que esos números son 2, 4 y 6. Son sucesivos.
y son pares. Son sucesivos y son pares. Entonces, ¿cómo sería sucesivos pares? Ya tengo acá arriba determinado que un número par es 2x. Entonces, si x vale 10, por decir 10, el siguiente, 2 por 10, 20, el siguiente sería 22 y el siguiente sería 24. ¿Cómo encontrar el 22? Sería 2x más 2, porque si x vale 10, por 10, 20 más 2, 22. Entonces luego, el siguiente, ¿cuál sería de acuerdo con este razonamiento? Sería 2x más 4. Y vamos a verificar, a ver. Si x vale 10, por decir, 2 por 10, 20, el siguiente será 22. Verificamos. 2 por 10, 20 más 2, 22. Efectivamente, el siguiente sería 24. 2 por 10, 20 más 4, 24. ¿Quién me ha permitido decir que los números son 20, 22 y 24? Me ha permitido comparar y me ha permitido llegar al resultado. ¿Se han dado cuenta? Esta estrategia que utilizo para llevar este lenguaje gramatical a este lenguaje simbólico, a expresarlo como una notación algebraica, porque estos son preceptos, estas son expresiones que luego se constituyen en problemas que debo resolver. Para eso es importante comprender esta forma gramatical y cómo debo llevar esta forma gramatical a un lenguaje expresado en notación algebraica. Bien, luego vamos a tener aquí tres números sucesivos impares. A ver, entonces aquí tenemos un número impar. Ya tengo la certeza de que este es un número impar, por supuesto, ¿cierto? El siguiente número, ¿cómo sería? Vamos a suponer que x vale 10, sería 21, el siguiente sería 23 y el siguiente 25. Vamos a ver cómo encontramos ese 21, 23 y 25. Ténganlo aquí presente, ¿verdad? Si x vale 10, estoy imaginando que x vale 10. 2 por 10 es 20 más 1, 21. El siguiente sería 23. Entonces, si x vale 10, sería 2 por 10, 20. El siguiente número es 23, tiene que sumarle 3, ¿cierto? Y el siguiente sería 25, sería 2x, que 2 por 10 es 20, más 5. Ahora bien, saquemos una conclusión de esto. Tres números impares sucesivos, 2x más 1, 2x más 3, 2x más 5, entonces ya me di cuenta cuál es el patrón, cuál es la forma que van adoptando estas cantidades para formarse. O sea, ojo con lo que acabo de decir, el patrón que siguen estos números. El siguiente sería 2x más 7, 2x más 9, ¿cierto? Pero aquí solo escribo tres números porque tres números me están solicitando y me remito pues a esa petición que me indican que escriba tres números consecutivos o tres números sucesivos, pero que estos sean impares. Entonces yo lo que quiero que usted tenga en cuenta, la forma como vamos razonando, y esa forma como vamos razonando es la que nos permite desarrollar habilidades en matemáticas y poder, por supuesto, pues resolver los problemas de matemáticas. Un número aumentado en 5. A ver, si pienso en el 10, ¿cuál sería el número aumentado en 5 para 10? Sería 15. Como yo no sé cuál es ese número, sería X. Y como yo imaginé que era 10 y aumentado en 5 sería 15, ¿qué fue lo que le escribí a ese 10 para que se volviera 15? Le sumé 5. Entonces, como es un número cualquiera, este número aumentado en 5 es x más 5. Un número aumentado en 5 es x más 5. Bueno, aquí escribí el x para imaginar. El número aumentado en 5 es x más 5. Un número cualquiera y está aumentado en 5. Por acá tenemos un número disminuido en 6. Entonces, el número es x y disminuido o más pequeño le quitamos disminuido en 6, es decir, le quitamos 6. El doble de un número más 10, ojo, aquí se está poniendo ya un poquito más interesante la estructura gramatical que estamos analizando. El doble de un número más 10. Sabemos que el doble de un número es 2x, ya lo expliqué en la diapositiva, en diapositivas anteriores, ¿cierto? El doble de un número es 2x. ¿Y qué más hay que sumarle? Más 10, más 10. El cuádruplo de un número menos 3. ¿Qué es el cuádruplo de un número? El cuádruplo de un número sería 4 veces ese número, sería 4x, el cuádruplo de un número más menos 3, perdón. El cuádruplo de un número menos
3. Hay que quitarle al cuádruple. A 4 veces ese número hay que quitarles 3. La mitad, es importante analizar el contexto. El contexto es muy importante porque podemos confundirnos, por supuesto, sí. Entonces es muy importante analizar. Ser muy analítico al momento de que estamos pensando en una expresión, analizarla bien para pues tomar la mejor decisión. La mitad de la suma de dos números. A ver, procesemos esta información. La mitad de la suma de dos números. ¿Cuáles son esos dos números? No los conozco. ¿Cuáles son esos dos números? La mitad de la suma de dos números. Es decir, dos números se están sumando y la mitad de esa suma. No es la mitad del primero más el segundo número, entonces hay que tener cuidado. Dos números se están sumando y hablo de la mitad de la suma de esos dos números. La mitad de la suma de esos dos números. Entonces, esto sería, pues, que los números son X más Y, porque dice la mitad de la suma, los números son X más Y la mitad de esa suma. X más Y sobre 2, la mitad de la suma de dos números. Se están sumando los dos números X más Y su mitad sería dividiendo para 2. Mucho cuidado con eso, mucha atención al análisis de esa expresión. Bien, por aquí tenemos el quíntuplo de un número, es decir, 5 veces ese número. Si el número es X, 5 veces ese número, es decir, multiplicarlo por 5. Perfecto. La quinta parte, aquí esto se vuelve interesante porque el quíntuplo es 5X. ¿Y qué sería la quinta parte de un número? Puedo estar pensando que la quinta parte de un número es 5X. Negativo. No es 5X porque 5X es 5 veces ese número y estamos diciendo la quinta parte. Es decir, que de un número tomamos un número, lo cogemos y lo dividimos en 5 partes y tomamos una. Es decir, un quinto. Y como yo no conozco cuál es el número, entonces el número sería X y de ese número yo lo divido para 5 y sería la quinta parte de ese número. Vamos a suponer que el número es 100. El 100 lo hago 5 partes, que serían 20. ¿Y cómo obtengo ese resultado 20? Dividiendo 100 dividido para 5. El resultado es 20. Entonces, esas suposiciones me permiten resolver este problema. Entonces, la sexta parte de un número. ¿A qué es igual la sexta parte de un número? Cojo un número cualquiera, pienso en la X. ¿Y qué es la sexta parte? Ya expliqué, dividir para 6. La mitad es dividir para 2, la tercera parte es dividir para 3, la cuarta parte es dividir para 4, la quinta parte es dividir para 5, la sexta parte es dividir para 6. El cuadrado, el doble es multiplicar por 2, el triple es multiplicar por 3, el cuádruplo es multiplicar por 4, el quíntuplo es multiplicar por 6. 6 veces un número es 6x. La séptima parte de un número. ¿A qué es igual la séptima parte de un número? Es igual a dividir ese número para 7. Tenemos un número, por ejemplo, 70 y lo dividimos en 7 partes. Cada parte sería 10. Entonces, ¿y cómo obtenemos un 10 de 70? Dividiéndolo para 7. Entonces, en este caso sería el número que yo no conozco, que es un número cualquiera, X, y para encontrar la séptima parte lo que hago es dividirlo para 7. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? De acuerdo con ese criterio, entonces la décima parte, ¿qué sería? La décima parte sería dividir para 10. Entonces, un número cualquiera, que no sé de qué número se trata, de manera general, y lo divido para 10. La décima parte de un número es dividirlo para 10. Vamos por aquí, se vuelve un poquito más complejo, pero luego es importante revisar, analizar lo que ya he explicado para pues tener destreza en estos aspectos. Vamos por aquí. El doble de un número más el cuadrado del mismo número. A ver. Entonces aquí, ¿a qué se está refiriendo? Al mismo número, es decir, X, en este caso X. ¿Cuál es el doble de un número? A ver, el doble de un número sería 2X. ¿Más quién? Más el cuadrado del mismo número, como se refiere al mismo número, entonces el mismo número es X al cuadrado. A ver, verifiquemos. El doble de un número es 2X más el cuadrado del mismo número, X al cuadrado. Perfecto, ahí está
ya resuelto. Veamos por aquí. El doble de un número más el cuadrado de otro número. A ver, entonces, ¿a qué pensamos? ¿Será que esto es lo mismo que lo que está arriba? No es lo mismo. Tiene unas palabritas por ahí que parecen o pretenden hacer lo que parecer, tienen una similitud, pero por supuesto son diferentes. Porque aquí dice, en el caso de arriba, dice el doble de un número más el cuadrado del mismo número. En cambio acá dice el doble de un número más el cuadrado de otro número. Entonces voy a copiar esto que me sirve de ayuda. ¿Cuál es el doble de un número? El doble de un número es 2x más el cuadrado de otro número, entonces ya no es x, otro número sería y. Y si me hablan de tres números, sería x, y, z, ¿cierto? El doble de un número, 2x, más el cuadrado de otro número, ya no es x, debe ser otro número, otra letra, y. Entonces, el doble de un número más el cuadrado de otro número, 2x más y cuadrado. Muy, muy interesante este ejercicio. Bien, el doble de un número más el triple de otro número. Mire esto que nos hace pensar mucho y pues está muy bien porque nos hace reflexionar, nos hace razonar, aplicar un razonamiento matemático. El doble de un número, ¿qué sería el doble de un número? Sería 2x, el doble de un número sería 2x más el triple de otro número. Entonces, otro número, si es otro número, sería y. Entonces, vea, el doble de un número, 2x, más el triple de otro número, que sería y, el otro número, el triple de otro número. Y aquí me estoy dando cuenta de que aquí hay un error, porque este que está aquí, y a la tercera, no es el triple de otro número, ¿cierto? El doble de un número más el triple de otro número. Ojo, mucho cuidado, ¿cierto? Porque una cosa es el triple y otra cosa es el cubo o la potencia 3. ¿Y qué es esto? Esto no es el triple. Esto es el cubo de un número o la tercera potencia de un número. Entonces, el doble de un número es 2x, ojo, ojo, el doble de un número es x, más el triple de otro número. El triple de otro número sería, el otro número sería y, y el triple sería multiplicarle por 3. Ojo con eso. El doble de un número más el triple de otro número. 2x más 3y. Mire, por ejemplo, cuando se trabajan con sistemas de ecuaciones de dos incógnitas. Ve, aquí está, supongamos, nos dicen el doble de un número más el triple de un número es igual a 20. Ahí tenemos ya la primera ecuación de un sistema de ecuaciones. El doble de un número más el triple de otro número es igual a 20. 2x más 3y es igual a 20. Perfecto. ¿Se da cuenta a usted ya en este momento? ¿Se da cuenta usted para qué sirve la notación algebraica? Sirve para llevar esta parte gramatical a un lenguaje matemático, a un lenguaje simbólico, a expresarlo en esta notación algebraica. El cuadrado de la suma de dos números. A ver, el cuadrado de la suma de dos números. Yo aquí voy a escribir lo siguiente. Voy a cometer un error para que usted piense, para que usted analice. Me adelanto para que no piense pues que me voy a equivocar aquí. Voy a pensar que esto es así. Voy a pensar que esto es de esta manera, como lo estoy escribiendo así, pero me he adelantado en decirles, pues que esto estoy cometiendo un error aquí. Pero ¿para qué yo utilizo muchas veces esto de los errores? Para que con base a lo que ya conocemos, podamos con seguridad decir, no, ingeniero Cox, allí hay un error. Profesor, aquí hay un error porque la regla dice esto y aquí está otra cosa. Se dan cuenta que acá sí estaba equivocándome cuando escribí este 3y, pero luego me di cuenta y pues reparé. Pero aquí estoy colocando intencionalmente un error. Pudiéramos creer que el cuadrado de la suma de dos números es esto, pero no, no es esto. El cuadrado de la suma de dos números, el cuadrado de la suma de dos números no es x cuadrado más y cuadrado. Esto es un error, porque el cuadrado de la suma de dos números es decir que dos números están sumados y elevados al cuadrado. Entonces vea que voy a borrar esto porque esto no es, porque esto es la suma de los cuadrados de dos números. Ojo, mire, la suma de los cuadrados de dos números, que lo voy a colocar aquí para que quede allí. Voy a colocarlo aquí para que quede y pues lo tengan muy claro luego cuando visualicen el video. Entonces, verá, aquí voy a modificar.
aquí voy a colocar la suma de los cuadrados de dos números. ¿Por qué lo coloco? Pues en forma intencional para que usted vea la diferencia. La suma de los cuadrados de dos números, perfecto. Entonces, para que veamos la diferencia y no, pues no nos equivoquemos. Entonces, el cuadrado de la suma de dos números, ¿cuáles son esos dos números? Son X que se están sumando más Y. Allí tenemos el cuadrado de la suma de dos números. Recuerden, por ejemplo, en productos notables, ¿de qué hablamos? El cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la suma de un binomio, ¿cierto? Miren, aquí tengo el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado 2 de la suma de dos números X más Y. Y ahora acá, ¿qué es? Es la suma de los cuadrados de dos números. A ver, ¿y esto cómo mismo es? A ver, analicemos, porque profesor Cox, y esto se parece a lo que está arriba, a lo que tengo aquí, al cuadrado de la suma de dos números, pero acá dice la suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números, es decir, que un número X está al cuadrado, más otro número que le voy a designar Y estaría al cuadrado. Ojo con esto que está escrito aquí. El cuadrado lo voy a cambiarle aquí del color para que luego pues lo tengan muy presente cuando estén revisando, chequeando el video, lo tengan allí pues claro que estos detalles hacen la diferencia, pero también nos pueden llevar a errores. Miren, el cuadrado de la suma de dos números, los dos números, el cuadrado. Que en productos notables esto es el cuadrado de un binomio, el cuadrado de la suma de dos cantidades, así se llama en productos notables. La suma de los cuadrados de dos números, las sumas se están sumando, el cuadrado de dos números se están sumando. Mire acá que también esta parte que la voy a colocar con otro color, aquí pues, recuerden cuando me estaba aquí equivocando y luego caí en cuenta de que allí estábamos frente a un error. Decía el doble de un número, 2X, más el triple de otro número. ¿Y qué estaba colocando yo aquí? Estaba colocando X a la tercera. Y X a la tercera no es el triple de un número. X a la tercera es el cubo de un número, ¿no? Entonces, ojo. Cuidado, mucho cuidado con eso, que es la forma como nosotros llevamos este lenguaje gramatical a la resolución de un problema de matemáticas, de cualquier problema de matemáticas. Por eso es importante que nosotros tengamos clara esta notación algebraica para poder los problemas de matemáticas resolverlos. El primer paso es comprender esto, es tener una comprensión de lectura, de saber pues lectura crítica, tenemos que hacer razonamientos para pues comprender lo que ahí nos están diciendo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les diga, no es cierto que no me gustan las matemáticas. ¿Sí? Si no analizamos bien, pero el profesor Koch está diciendo que no le gustan las matemáticas. Analice bien lo que estoy diciendo. No es cierto que no me gustan las matemáticas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo me gustan las matemáticas. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Ahora bien, hemos hablado de la notación algebraica durante todas estas diapositivas y espero que les sirva de mucho porque es muy importante esta comprensión. ¿Para qué se usa la notación algebraica? Pues aquí tenemos la respuesta. Se usa para resolver problemas. Para llevar del lenguaje gramatical a un lenguaje matemático. Y vean aquí qué es lo que tenemos aquí. Yo no voy a resolver esto, pero les voy a dejar colocado estos problemas, que son tres problemas de tres distintos temas, pero quiero que ustedes lo vean para que sepan para qué sirve esto, porque siempre es importante saber para qué sirven. A mí siempre me preguntan, y profesor, ¿y para qué sirve este tema? ¿O para qué sirven las matemáticas? Primero que las matemáticas, pues, son una ciencia muy bonita, nos permiten razonar. La matemática permite más que resolver un caso de factorización, más que resolver una derivada, las matemáticas permiten que nosotros seamos analíticos, que seamos muy críticos, que nosotros podamos resolver problemas, porque en matemáticas resolvemos problemas de matemáticas y en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida profesional, también hay problemas. Y en la forma en que nosotros sepamos resolver esos problemas, es la forma como nosotros nos encontremos en el día a día, en nuestro
en nuestra escuela, colegio, universidad, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito que nosotros nos encontremos, aplicar un razonamiento siempre pues será muy beneficioso para nosotros y por supuesto para los que están en nuestro entorno. Saber tomar decisiones. Las matemáticas nos ayudan a saber pues a valorar, a verificar, a calcular y por supuesto una vez de que hacemos todas estas cosas con las matemáticas, lo que hacemos es tomar decisiones, tomar las mejores decisiones en beneficio propio de nuestra institución, de nuestro contexto, en el lugar donde nos encontramos. Ahora bien, María tiene el doble de edad de su hermano y ambas edades suman 30 años. Vea esto. Aquí se refiere a una persona que es María, que tiene el doble de la edad de su hermano y ambas personas suman 30 años. Entonces, ¿cuántos años tiene el hermano de María? El hermano de María tiene X años, no sé cuánto es. ¿Y cuánto tiene María? María tiene 2 veces esa edad. Mire, 2X. Dice que esas edades, si las sumo, suman ¿cuánto? 30. ¿Y qué tenemos aquí, mis queridos estudiantes? Tenemos una ecuación de primer grado. Y yo no la voy a resolver ahora porque hay otro video donde hay problemas de ecuaciones, problemas de sistemas de ecuaciones. No la voy a resolver ahora porque ahorita estoy explicando notación algebraica. A ver, pero aquí rapidísimo un cálculo mental. 3x sería 30, x vale 10. ¿Cuánto tiene el hermano de María? Tiene 10 y María tiene 2 por 10, 20. 10 más 20, 30, ¿cierto? Pero ahorita no le vamos a resolver porque estamos hablando de otro tema. Hay que visualizar el video donde se habla sobre problemas que se resuelven mediante ecuaciones, problemas que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones, problemas que se resuelven mediante ecuaciones cuadráticas, problemas que se resuelven mediante cualquier otro tema de matemáticas en donde viene expresado en un lenguaje gramatical y tenemos que resolver ese problema. Veamos por aquí. La suma de dos números es 30 y su diferencia 20. Hallar los números. A ver, ¿qué significará esto? Aquí ya no es María ni es el hermano de María. Aquí son dos números. Esos dos números van a ser X y el otro número va a ser Y. Entonces aquí, esto indica, permítame ingresar una fórmula para que se vea pues mucho mejor lo que voy a escribir aquí, para que quede pues bien claro. Esa es mi intención, ¿cierto? Que esto sirva de mucho para cada uno de ustedes. Me voy a adelantar y voy a escribir aquí algo. Perfecto, allí. Ya usted se va a dar cuenta en este rato qué es lo que está escribiendo el profesor Cox. Ya lo estará deduciendo. A ver, la suma de dos números es 30. Es decir, que si estos números se suman, su resultado nos da 30. Pero si estos números se restan, es decir, su diferencia, X menos Y, su resultado, ¿cuánto sería? Sería 20. Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo puede resolver por el método de igualación, método de sustitución, método de igualación, sustitución, eliminación por suma y resta, Kramer, gráfico, sistema gráfico, ¿cierto? Entonces, aquí hace falta una tilde. Bien, entonces, vean, la suma de dos números, X más Y, es 30. Y su diferencia, es decir, la diferencia de esos dos números, da 20. Ahora bien, ¿cuáles serán estos números? ¿Será que es el 20 y el 10? Vamos a ver. 20 más 10 es 30, correcto, sí, 20 más 10 es 30, pero 20 menos 10 no es 20. Bueno, yo no lo voy a resolver aquí porque aquí estamos hablando de otro tema. Bueno, pero para no dejarlo con la duda, los números son 25 y 5, porque 25 más 5 es 30 y 25 menos 5 es 20, ¿cierto? Pero esto lo encontrarán pues resuelto en el video de problemas que se resuelven mediante sistemas de ecuaciones. Acá María tiene el doble, problemas que se resuelven mediante ecuaciones de primer grado. Y vemos por acá, tenemos una ecuación de primer grado, tenemos un sistema de ecuaciones. Le voy a escribir aquí para que luego lo recuerden. Es un sistema de ecuaciones. Bien, ahí nomás le dejo. A ver, la suma de dos números es 5 y su producto es menos 84. A ver, estos números, ¿cuál es este número? Este número es X, ¿cierto? El primer número que estoy pensando es X. Pero la suma de dos números es 5. El primer número
siempre cuando voy a hablar de un problema, lo que tengo que es comprenderlo, leerlo tantas veces sea necesario. El primer número es X. Y entonces el segundo número, este segundo número, ¿qué sería? ¿Cierto? Déjenme acortar un poco esto. Esto es el primer número. Recuerden que estos números suman 5. Si el primer número es X, el otro número sería 5 menos el valor de X. Vamos a suponer que si ese número es 2, ¿cuánto sería el siguiente número? Sería 3. ¿Por qué 3? Porque los dos números suman 5, es lo que me está diciendo aquí. Entonces, como yo no sé cuánto es el primer número, el segundo número sería 5 menos el primer número, ¿cierto? Ahora bien, también indican aquí que si se multiplican estos números, el resultado es menos 84. ¿Y cuáles son estos números? Estos números son X, que multiplica a 5 menos X, y esto es igual a ¿cuánto? A menos 84. Ahora bien, verifiquemos qué es lo que con qué nos hemos encontrado aquí. X que multiplica a 5 menos X, y esto es igual a menos 84, esto sería igual al multiplicar X por X, tenemos un X cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática. Perfecto. ¿Se da cuenta usted cómo aquí, con estas expresiones gramaticales, nos hemos encontrado frente a un problema de ecuación de primer grado? Nos hemos encontrado frente a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y acá nos encontramos con una ecuación cuadrática. Esto por citar estos tres ejemplos, pero hay muchos problemas que se pueden, que vienen pues en este enunciado gramatical, y que nosotros tenemos que comprender ese enunciado gramatical para llevarlo a un lenguaje simbólico y resolver. Resuelvo la ecuación de primer grado, resuelvo el sistema de ecuaciones con sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resuelvo la ecuación cuadrática, ¿cierto? Y cualquier otro problema. Pero para esto sí es importante que nosotros conozcamos, manejemos, tengamos habilidades de comprender esto. Mire, un número impar, 2x más 1. El doble de un número más 10, 2x más 10, ¿cierto? Entonces, esto es la notación algebraica. Esta es la notación algebraica. Este es un lenguaje gramatical que tenemos que llevarlo a un lenguaje matemático para poder resolver problemas. Entonces, ha sido una temática muy importante que hemos trabajado. Por favor, revisen bien, analicen bien. Cualquier consulta que tengan, pueden escribirme allí, pues en el video, escriben algún comentario y luego lo reviso y lo respondo. Mis queridos estudiantes, como siempre, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos humildes conocimientos que yo aprendí pues en un momento de mi vida, y los comparto con ustedes porque espero y estoy seguro que les ha de servir de muchísimo. Se cuidan mucho.